12:30 minutos del mediodía, información de último minuto. Establecemos un contacto con nuestra compañera Egni Ángel. Hola, buenas tardes. Te saludo a esta hora desde la sede del Ministerio Público. En efecto, ofrece importantes declaraciones el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en torno a lo ocurrido con el profesor universitario Carlos Lanz, desaparecido el pasado mes de agosto en Maracay, Estado de Aragua. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Mi saludo y mi respeto a todos ustedes. Me quito el obligatorio tapabocas que aún con máxima fuerza debemos usar para la prevención de la aún visible pandemia del COVID. El día de hoy hemos querido, tal como lo anunciamos el día de ayer, convocar esta rueda de prensa donde están presentes en este auditorio medios tanto nacionales como internacionales, con el objeto de dar detalles precisos que van más allá de una simple información periodística, sino queremos también hacer una muy breve, obviamente por el tiempo, descripción de carácter, vamos a decirlo así, penal, con los elementos de convicción criminalístico que hemos recabado, con las experticias forenses que obviamente hemos determinado para esclarecer lo que yo he llamado el cangrejo de la década. No es un simple cangrejo, porque estamos hablando de un hecho punible aterrador, con visos escalofriantes, que los vamos a presentar, sobre, yo lo diría en escala de la siguiente manera: el secuestro inicialmente por sicarios, la desaparición, porque fue así la secuencia, y finalmente el asesinato a través de arma de fuego, de disparo, del líder revolucionario, del profesor, de larga trayectoria, muy querido por todos nosotros, a quienes lo hemos conocido personalmente y a quienes de alguna manera también de manera indirecta pudieron conocerlo, el profesor Carlos Lanz. Una, vamos a decirlo así, espeluznante trama que mezcla como una especie de cóctel de la muerte, como un cóctel del terror. Yo diría múltiples móviles criminales, donde inclusive se le intentó dar durante muchos meses y aproximadamente 2 años, ya en agosto hubiese sido 2 años de investigación y búsqueda, agosto del año 2022, el hecho ocurre el 8 de agosto del año 2020. Se le quiso dar incluso hasta avisos de que hubiese sido un móvil político. Se ha hablado, se ha conjeturado inclusive en algún momento que pudo haber sido por un móvil pasional. La lamentable, repito, desaparición y asesinato, homicidio del profesor Carlos Lanz, a quienes sus autores intelectuales y materiales no solo es que no le respetaron la vida, su, vamos a decir, madurez, tanto profesional como militante revolucionario, incluso biológica, al momento del trágico hecho, Carlos Lanz tenía 74 años, recientemente hubiese cumplido 76. Por lo tanto, apenas este Ministerio Público, que hoy, como todos ustedes han podido observar, más allá de las opiniones políticas, etcétera,
no solo es que ha recobrado un prestigio que no tenía, yo diría más bien se ha convertido en la institución garante, como debe ser, como manda la Constitución, de protección y defensa de los derechos humanos y al mismo tiempo líder de la acción penal en el país. Por méritos propios, por la acción de nuestros fiscales, de nuestros directores, de nuestros abogados, de nuestros empleados, trabajadores, que le ha dado este prestigio que hoy tiene el Ministerio Público y que efectivamente muchas veces de un, yo diría, pero muy bajo perfil, como en este caso ocurrió, pero trabajando diariamente, porque yo pudiera decirles todas las apariciones públicas que hicimos. Esta sería la tercera rueda de prensa dedicada al tema Carlos Lanz en 2 años, pero el hecho de que sea la tercera rueda de prensa no implica que durante casi estos 24 meses nuestros fiscales, nuestros abogados, dispusimos para esta investigación, que todavía continúa, por cierto, 6 fiscales. Todos ellos orientados por mi persona como fiscal general de la República, con el apoyo de órganos auxiliares de justicia que mencionaré y que puedo destacar, obviamente, el órgano auxiliar conocido como el GOES, adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, el 6CPC, el SEBIN. Y obviamente, hay que decirlo, el apoyo moral para nuestra investigación, el apoyo logístico de todo el Estado venezolano, con el propio jefe de Estado, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, atendiendo, interesándose, llamando, reuniéndose con nosotros para conocer desde el primer momento en que ocurre esta lamentable tragedia del avance de la investigación. Porque quienes no conocen la materia penal, quienes no conocen por razones de ignorancia supina o de ignorancia propia, una materia tan compleja y delicada como la materia penal, creen o piensan que ocurrido un hecho punible, ya en 48 horas pudiera resolverse. Hay casos que se resuelven incluso en media hora, en 1 hora, porque la flagrancia te lo determina. Pero este hecho fue tan preparado por sus autores intelectuales y materiales, tan minuciosamente, vamos a decirlo así, organizados, que tuvieron incluso ellos la llamaban así, la coartada perfecta para el crimen perfecto. Asimismo ellos lo revelaban dentro de sus tertulias necrofílicas. Sin embargo, nosotros decimos que no hay crimen perfecto y que efectivamente, si quisieron llamarlo cangrejo, bueno, perfecto. Hoy, tal como nos corresponde, con pruebas irrefutables, contundentes y demoledoras, vamos a detallar el por qué y cómo y cuándo ocurrió este abominable crimen. Que incluso, hay que decirlo, fue utilizado para que tuviese repercusión internacional y señalar indignamente al Estado venezolano. En tal sentido, debo con toda la responsabilidad decir que de manera personal, no solamente en el momento en que ocurre el evento, dirigí esta investigación, sino quiero, periodísticamente tal vez no tenga el valor para ustedes, pero para nuestro equipo, tanto del Ministerio Público como los órganos auxiliares de justicia, tiene un valor simbólico o profesional importante. Desde el día sábado hasta el día de hoy, yo pudiera decirles que en lo personal no solamente he entrevistado
a los responsables, a la gran mayoría de los responsables como autores intelectuales y materiales, en madrugadas, en noches, en días, cualquier hora, desde el sábado, domingo, lunes, martes, incluso días feriados, y hasta hoy miércoles antes de llegar a esta alocución frente a ustedes, junto con todo el equipo, repito, de fiscales y de órganos auxiliares de justicia, porque el caso lo ameritaba. Nos tocó en una oportunidad, yo lo compartía testimonialmente con el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Este caso, por alguna manera, me hacía recordar las veces en que me tocó dirigir también las investigaciones sobre la masacre de Tumeremo, siendo defensor del pueblo y presidente del Pueblo Ciudadano, donde logramos casi que en tiempo récord esclarecer un hecho que quisieron algunos medios y sectores políticos interesados imputárselos al Estado venezolano. Terminó siendo una acción criminal de mafias que en las minas del Callao actúan de manera criminal. Y se pudo no solo hacer las detenciones de rigor de los autores intelectuales y materiales, sino esclarecer el hecho. Y posteriormente me tocó coordinar también de manera personal, como en otros casos que no voy a detallar, la llamada masacre de Barlovento, donde caen abatidos varios campesinos en el estado Miranda y lamentablemente se vieron involucrados en esos hechos agentes del Estado pertenecientes al sector militar que todos sin excepción fueron o han sido procesados, imputados y acusados. En tal sentido, este caso que ha conmocionado a la opinión pública dentro y fuera del país, pudiéramos decir que a pesar de que, lo voy a repetir por segunda vez, a pesar de que vamos a dar detalles abundantes con órdenes de aprehensión, imputaciones, etcétera, las investigaciones continúan, porque no descarto que hayan nuevos detenidos. En tal sentido, yo pudiera resumir que a este momento tenemos la, vamos a decir así, aprehensión con carácter de indiciados, unos, de imputados, otros, de 13 personas. 13 personas. Por su vinculación con el secuestro y posterior asesinato del profesor Carlos Lanz. Yo quiero destacar un momento importante a partir de aquellos días iniciales de agosto del año 2020, que marcó de alguna manera un antes y un después en la revalorización, el replanteamiento, el impulso definitivo y decisivo de esta investigación que se dio a partir de una mesa de trabajo que acá mismo, cercano al auditorio del Ministerio Público, realizamos el día 28 de abril de este año, con todos los fiscales, cuerpos auxiliares de justicia involucrados en la investigación del caso. En dicha reunión nos acompañó inclusive el ministro almirante Remigio Ceballos, su equipo de funcionarios, directores y jefes del CICPC, del SEBIN, viceministros, directores del Ministerio Público, para trazar una nueva línea de investigación en base a elementos que fueron surgiendo este año, 2022. Tal vez los autores materiales e intelectuales dijeron, bueno, dale ventaja al ganador, se van a olvidar del caso. No. Ellos creían, esa fue tal vez la sobreconfianza que tuvieron. Y esa sobreconfianza terminó desencadenando todo el esclarecimiento de este lamentable hecho. Yo pudiera decir que a partir de
28 de abril del presente año, recobra una reorganización, una revalorización de toda la investigación, la incorporación incluso de más fiscales del Ministerio Público, tanto nacionales como regionales, donde destaco, aparte de los del área metropolitana de Caracas, de los estados Aragua y finalmente Cojedes. Ya explicaré por qué Cojedes. Y destacar asimismo que a partir de ese 8 de agosto del año 2020, cuando se informa de la desaparición del profesor Carlos Lanz, ocurrida en Maracay, estado Aragua, comenzamos a tener algunas evidencias de lo que había ocurrido. Nosotros siempre dijimos que la desaparición fue voluntaria. Y extrañamente el llamado comité de búsqueda, imagínense, algo así como que un ministerio público paralelo, o sea, el comité de búsqueda, el llamado comité de búsqueda del profesor Carlos Lanz, manifestaba su enojo y hasta muchas veces su rabia, porque en las comparecencias públicas que me tocó hacer, incluso en las publicaciones en nuestras redes sociales, y lo mantuvimos siempre, que la desaparición de Carlos Lanz de su casa había sido voluntaria. No había elementos de ningún tipo que revelasen que en el momento de su desaparición, previo a ella, hubiese ocurrido dentro de su vivienda un hecho violento. Supóngase usted, la rotura de la puerta, la entrada de personas encapuchadas o no, con armas largas, agresiones físicas a los miembros del núcleo familiar. Nosotros decíamos que nada de eso había ocurrido, sino que más bien la desaparición, la extraña y enigmática desaparición, había ocurrido de manera voluntaria porque él salió, incluso cerró la puerta de su casa, le dio a la cerradura el toque de 2 veces y sale incluso con su arma, la cual usaba normalmente, sin que hubiese indicios en ese momento y posteriormente a su salida de un hecho violento, de un hecho de sangre, de que se hubiesen escuchado disparos, de que se hubiesen visto los vecinos, cuyas casas fueron todas revisadas, enfrentamiento alguno. Eso enojaba mucho al llamado comité de búsqueda, porque paralelo a lo que nosotros decíamos, comenzó entonces a presentarse una especie de línea paralela a nuestra investigación diciendo que había sido un secuestro violento, que incluso había participación de mercenarios extranjeros, pero sin presentar ninguna prueba. Nosotros nunca dijimos, por supuesto, que tal o cual teoría era descartable. Más bien decíamos que no descartábamos ninguna, incluyendo móviles que pudieran tener un carácter personal. Pero vean ustedes que paralelo a estas comparecencias nuestras, dando algunos detalles, quería imponerse a la fuerza, pero sin ningún tipo de prueba, sin ningún elemento criminalístico que presentase una refutación a lo que nosotros decíamos, que efectivamente esto supuestamente había sido un hecho violento, de agresión, con participación de mercenarios extranjeros, etcétera, pero sin presentar una prueba. En tal sentido, sí teníamos corroborado que a partir de las 8:30 de la mañana sale el profesor Carlos Lanz de su casa. Ya hay una hora específica de un vacío donde ninguno de los entrevistados pudo respondernos qué ocurrió en esa hora, entre las 8:30 y las 9:30. Allí hubo una gran laguna informativa de grandes contradicciones en todos los entrevistados del momento. Utilizamos el polígrafo donde casi todos quedaron siempre
para describirlo de manera coloquial, como mentirosos, como ocultadores de información frente a esta experticia conocida como el polígrafo. Obviamente seguimos avanzando en esas investigaciones, viendo lo que había pasado ese día, cómo había pasado, y siempre la conclusión era que Carlos Lanz había sido en ese momento llevado, o sea, sacado de su casa de manera pacífica por alguien, siempre decíamos, de su extrema confianza, por la manera de cómo era Carlos Lanz. Había sido guerrillero, había estado preso aproximadamente una década, tenía una larga militancia revolucionaria, entre otros con el Partido de la Revolución Venezolana, el PRV-FAL, en el cual, por cierto, nosotros militamos, que fundó Douglas Bravo. Posteriormente, el propio Carlos Lanz fundó otras organizaciones, una de las más conocidas, Desobediencia Popular, luego se integra al Movimiento Quinta República y al PSV. Es decir, es una persona de una larga trayectoria y de una personalidad en la cual todos podíamos coincidir que él no iba a salir en plena cuarentena, radical, pandemia, con cualquier pelagato que le ofreciera una cola. Tenía que salir con alguien de extrema confianza de él, como en efecto así pasó. Igualmente, quiero detallar nuevamente lo que ese día pasa. Su esposa informa, Maggie Kumari, que ese día salió de su vivienda a las 8:30. Ella deja al profesor durmiendo, según su versión. A las 11:30 aproximadamente, la hija sale de su habitación y se percata que su padre no estaba, y a partir de ese momento no se supo más de él. Esas fueron, digamos, las versiones, entre comillas, oficiales de su entorno familiar. Nosotros como Ministerio Público, de manera oficial, recibimos la noticia de su desaparición el día 9 de agosto. Y ahí inmediatamente designamos, en esa primera avanzada, 3 fiscales, estos mismos con competencia en derechos humanos, extorsión y secuestro y delitos comunes para iniciar dichas diligencias. Yo quiero destacar que luego, por instrucciones nuestras, incorporamos a un psiquiatra a la unidad criminalística del Ministerio Público, que tiene cada día, la hemos modernizado más, hemos incorporado nuevo personal, a 2 expertos en poligrafía, y en esa primera avanzada luego que hicimos todo esto, incorporamos incluso un 4º fiscal de los 6 que finalmente tuvieron en la investigación. Quienes se sumaron a los órganos auxiliares de investigación que ya narré inicialmente, que son el GOES, una unidad especializada que recientemente crea el ministro Ceballos, adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, el SEBIN y el 6CPC, que nos acompañan obviamente en las pesquisas de rigor. Vean ustedes, calculen cuántas diligencias pudimos nosotros haber realizado. Algunos pudieran pensar que 15, 20. Más de 200 diligencias realizó y va a seguir realizando el Ministerio Público. Yo quisiera destacar algunas de ellas. Obviamente entrevistas a su entorno familiar, vecinos, equipo de trabajo, amigos, compañeros de ideales, entre otros. Experticias forenses, análisis de telefonía, revisión de movimientos migratorios, pruebas de polígrafo, y otros sitios, recorrido con drones, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, análisis de perfiles financieros, extracción de contenido de dispositivos de almacenamiento, ensayos de luminol, ojo con esto, ensayos de luminol, que detecta si en algún momento pudo haber en un lugar rastros de sangre. Verificación en puertos y aeropuertos, despliegues en los estados
Guárico, Bolívar, Aragua y Caracas inicialmente y finalmente en Cojedes, experticias psiquiátricas, perfil psiquiátrico familiar, entre otros. Por lo que pudiéramos referir que ya, como lo dije inicialmente, al final dispusimos de 6 fiscales, tanto nacionales, provisorios y auxiliares, y yo pudiera destacar también entonces equipos regionales en los estados Aragua y Cojedes que sumarían y pudieran haber llegado a una docena de fiscales si sumamos a los regionales. Y lo más relevante, importante que les voy a ir desarrollando es que a partir de la reunión del 28 de abril pudimos detectar, que una de las personas del círculo más cercano a Carlos Lanz había cambiado su residencia tras 20 años de trabajo con la familia. Eso nos llamó mucho la atención. Una persona que hacía las veces de doméstica, de ama de llaves, prácticamente ella decía que Carlos Lanz era como su papá, de pronto cambia de residencia. Y otro detalle que nos llamó la atención es que 7 días antes del lamentable hecho, se va de la casa. 7 días antes del hecho. ¿Por qué? ¿Por qué la sacan de la casa? Por algo sería. Si tienes 20 años viviendo ahí, ¿por qué de pronto, en plena pandemia, cuarentena radical, te van a sacar de la casa? El hecho de haberse trasladado de Maracay al Zulia, concretamente a un sector conocido como Mene Grande, nos obligó, como parte de la investigación, cuando nos notifican los fiscales, digo, vamos a traernos a esa doméstica, vamos a hablar con ella. Y efectivamente, el 27 de junio se logra ubicar a la ciudadana Marjorie Acevedo, doméstica en la casa de Carlos Lanz, para el momento de su desaparición y casi un miembro de la familia. Al ser entrevistada, esta persona, que fue clave en esta etapa, añade una nueva información valiosa para esclarecer los hechos. Esta ciudadana reporta una relación de hostilidad, a veces extrema y manifiesta, entre Carlos Lanz y su esposa Maxiorisol Kumare, conocida, o se da a ella a conocer como Maggi Kumare. Y esta doméstica revela algo que ya de alguna manera conocíamos, debo decirlo, sí, lo conocíamos obviamente posterior al hecho de la desaparición de Carlos Lanz el 8 de agosto, pero sin la revelación del número de parejas extramatrimoniales que la señora Maggi Kumare tenía, al margen de su relación matrimonial con Carlos Lanz. La doméstica revela particularmente que le llamaba la atención entre varias parejas extramatrimoniales que ella pudiera tener, al menos la de 2, cuyos nombres son Oliver Medina y Glenn Castellano, oído con el nombre de Glenn Castellano, que es el amante de más larga data de la señora Maggi Kumare, que paralela a su relación con Carlos Lanz, nunca dejó de tener una relación sentimental con este sujeto con antecedentes criminales, entre otros asalto a banco, donde pagó 3 años de presidio
en Puente Ayala, estado Anzoátegui, entre los años de 1997 hasta el año 2000, 3 años en Puente Ayala, estado Anzoátegui, y un año de presidio también, nada más y nada menos que en Tocorón, entre el 2010 y 2011, por robo de vehículos y delitos conexos. En tal sentido, esto nos llevó a hacer un vaciado telefónico importante a esta doméstica y proceder a la detención y entrevista de ambos personajes. Quiero destacar que se logra ubicar y entrevistar al ciudadano Oliver Medina, quien afirma que para el momento de los hechos mantenía una relación sentimental con Maxiorisol Kumare, paralela a la que ésta tenía con el profesor Carlos Lanz. Pero revela, incluso a mí me lo dice, que él era parte de su equipo con el cual él tenía beneficios económicos, recibía beneficios económicos. Y reconocía que había otra persona que paralelamente a él, y aún más, decía él, se beneficiaba económicamente de dicha relación. Todo tras la sombra del prestigio de Carlos Lanz, que era Glenn Castellano. Quiero destacar que esta versión que estoy aquí refiriendo, estos testimonios, la ratifica por escrito en interrogatorios hechos por nosotros con los fiscales Darwin Zambrano, quien luego de culminar su relación con Aliesca Gil, hijastra del profesor Carlos Lanz, decide, antes no lo quiso hacer, pero luego que culmina dicha relación con la hijastra de Carlos Lanz, decide develar los turbios comportamientos de Maxiorisol Kumare contra Carlos Lanz, incluso agresiones de carácter física, verbales, humillaciones permanentes, vejaciones de Maggi Kumare contra Carlos Lanz, que prácticamente hacían esa relación o la transformaban en una relación patológica, enfermiza, de agresora a agredido. Incluso nosotros, por todo el perfil que veíamos de la señora Maggi Kumare, culminábamos en referir que ella era la típica, o es la típica, tiene el típico perfil psicológico de una persona que sufre del trastorno límite de personalidad fronteriza, TLPF, y también el trastorno de borderline. Personas altamente inestables en lo emocional, en lo familiar, personas de un narcisismo social extremo, personas que llegan a ser agresivas, que llegan a ser impulsivas, que llegan a niveles incluso de cometer delitos, por lo tanto se convierten en sociópatas. No les importa si algún día caen presos o no por cometer un hecho, no les importa su moral, la de su familia, bueno, porque son sociópatas. Esta señora Maggi Kumare registra todo esto que aquí les narro. El trastorno de personalidad límite fronteriza, el trastorno borderline y obviamente la sociopatía propia de alguien que, como ya ustedes podrán estar imaginándose, pudiera estar detrás de este abominable crimen. Quiero igualmente destacar que esta declaración de Darwin Zambrano
involucra malas atenciones de pareja, él decía que era constante, y el engaño al cual lo sometía, él reconoce que pudieron haber otros amantes, pero que él no los recuerda con nombre, entre Maggie Kumare, Glenn Castellanos y Oliver Medina. Obviamente esto nos lleva entonces a entrevistar a Glenn Castellanos. Vamos a presentar, por ahora no, ya digo cuándo, un video revelador, estremecedor, yo diría dramático, por lo real y por lo brutal de este amante de Maggie Kumare, conocido como Glenn Castellanos, a quien nosotros entrevistamos, y debo decirlo, logramos que finalmente él, Glenn Castellanos, se convirtiera en un delator. Le ofrecimos la garantía procesal de la delación, la cual él aceptó luego de admitir los hechos. Entonces ya tenemos un elemento fulminante. Glenn Castellanos, amante de Maggie Kumare, es en este momento testigo, pero al mismo tiempo participante directo del crimen, por lo que delató a otros que están directamente involucrados en el hecho y admitió a la vez su participación criminal en el mismo. Obviamente, tras estas revelaciones que nos hace a nosotros personalmente, a los fiscales, al órgano auxiliar de justicia, Glenn Castellanos, esta investigación cobró un giro de 180 grados. Y estoy hablando del día sábado hacia el día de hoy. Estamos hablando de pocos días que se han convertido en, para muchos de nosotros, me disculpan, en semanas y meses, porque un día se ha unido a una noche, a una tarde, a una madrugada, y luego a otro día, una tarde, otra noche, otra madrugada, y creo que va a seguir por otros días más. En tal sentido, en su delación, así tiene que técnicamente, para los amigos de los medios que están acá, referirse, en su delación, porque Glenn Castellanos es un delator. En su delación, Glenn afirma que tres meses antes del hecho, es decir, de la desaparición de Carlos Lanz, la señora Kumare, si me permiten mostrar una foto reciente, mientras ha sido entrevistada. Podemos verla en pantalla ya de manera más. Ese es el momento en que se le detiene y se le allana su casa, una de sus casas, porque aparece luego como propietaria encubierta vía testaferro con blanqueo de capitales de Tito Viloria, de una casa de playa en Tucacas, de 2 apartamentos en Maracay, Estado Aragua, de una finca de 80.000 metros cuadrados en Cojedes, de camionetas, de carros, etcétera. Glenn Castellanos admite en su delación él mismo haber participado del asesinato de Carlos Lanz por mandato directo de Maggie Kumare. No olvidemos, para identificar el personaje, que creyeron iba a tener la coartada perfecta diciendo que no, esto fue una extracción de mercenarios extranjeros del Estado sionista de Israel, de Estados Unidos de América. Creyeron que esa iba a ser su coartada perfecta. Aportada, una coartada perfecta que siempre fue burda.
y de ofensa incluso al propio Carlos Lanz. De seguro fue aportada esa coartada en su mente por esta persona acá conocida como Tito Viloria, de una antigua militancia en el Partido Socialista de Trabajadores. Se autocalificaba él mismo de troquista, por lo tanto manejaba el discurso, ¿verdad?, de presentar este hecho, porque yo estoy convencido, yo lo entrevisté a él, y yo le pregunto, ¿por qué crees tú que Carlos Lanz fue desaparecido y lamentablemente de seguro asesinado? Y él a sangre fría, obviamente pálido, y su rostro, su perfil, a pesar de que quería aparentar tranquilidad, estaba altamente nervioso, con el movimiento de piernas, con la resequedad en la boca, decía, no, sin duda fue una extracción de una potencia extranjera. Yo le digo, ¿cuál? Entonces tuvo la desfachatez de decir que fue el Estado de Israel, llevárselo y luego entregárselo, así tal lo dijo, a Canadá. Yo digo, dame las pruebas de eso, dame las pruebas, dame los elementos. ¿Por qué eso pudiese ocurrir con Carlos Lanz a sus 74 años de edad, dedicado de hace mucho tiempo a la docencia, etcétera? Y refiere y dice, bueno, esa fue una pase factura, una venganza, por él haber participado en el secuestro de William Frank Nihouse, que por cierto apareció con vida, no así el caso de Carlos Lanz. Yo le digo, mira, ¿tú crees que a 2 años de estos hechos tú vas a mantener esa versión? Y a mí, en lo personal me lo dijo, habían fiscales nacionales, habían funcionarios del 6CPC, del SEBIN, del GOES, dijo que sí. O sea, ¿cómo es posible que 2 años después Tito Viloria diga, aprovechándose que fue dirigente sindical, que es abogado, que esa fue, según ellos, la razón por la cual desapareció Carlos Lanz? Sin presentar un solo elemento que reseñara que eso había sido así. Obviamente, una coartada que creyeron perfecta, pero que nosotros nunca, voy a decirlo de una vez, nosotros nunca tuvimos esa coartada con ni siquiera un 1% acá en el Ministerio Público. Voy a hablar del Ministerio Público. Ni un 1% de credibilidad. Nunca. Por múltiples razones que no vale la pena acá describir. Pero es increíble revelar y ver que este señor dijera que a 2 años del hecho, esa era la razón por la cual había desaparecido Carlos Lanz. En tal sentido, en los diversos interrogatorios que nosotros personalmente dirigimos y le hicimos a Glenn Castellano, eso fue progresivo, él hace la siguiente revelación. Él dice que 3 meses antes del hecho, Maggie Kumare le encomienda desaparecer a Carlos Lanz, para lo cual ella le aporta a él un pago de $8.000. Que se discriminaron así. Este Glenn Castellano lo dice con la mayor desfachatez. $5.000 para un plan, que luego voy a dar su nombre, de Tocorón, 2 sicarios y 2 sicarios más, es decir, para 3 personas $5.000. Y para él, como el facilitador, el contratador de estos asesinos, $3.000. Incluso refiere y dice cómo eran los billetes. Yo le pregunto, ¿y los billetes de qué eran? ¿De $5, de uno, que no se consiguen? Me dice, no, eran de $50 y de 100. Los billetes que le entrega Maggie Kumare 3 meses antes de este brutal hecho.
Y hay un dato revelador. Ella le dice, no es solamente desaparecer, o sea, que no se sepa dónde está, es que el cadáver nunca deberá encontrarse. Oído con esto. Luego de su desaparición, o como quieran, secuestro, desaparición y asesinato, el cadáver, le dice ella, nunca debiera encontrarse. Imagínense ustedes. Es decir, no encontrarse implicaría que no aparezca en la quebrada de un río, que no aparezca enterrado a tantos metros de un lugar, de un jardín, de una finca o de un camposanto, que nunca aparecieran los restos. Fue la orden expresa que le da Zaida Maggie Kumare a Glenn Castellano. En tal sentido, ya ello significaba, ella decía que ya estaba harta, delata a Glenn Castellano, dice en su declaración audiovisual y escrita, que ella ya estaba obstinada de la manera como Carlos Lam obstaculizaba sus negocios de corrupción. Porque ella, nos dice Glenn Castellano, a una pregunta que yo le digo, ¿cuáles eran esos negocios? Me dice, bueno, ella manejó mucho dinero, partidas presupuestarias normales como créditos adicionales, siendo directora regional del INSE, Aragua. Y tenía un staff de proveedores que él calcula aproximadamente pudieran haber llegado a 18, donde incluso él, Glenn Castellano, era uno de ellos, por la vía de buscarle amigos que fuesen proveedores de alimentos. En el caso de Tito Viloria, aparece como su principal proveedor y presumimos su testaferro, principal proveedor. Calculen ustedes, alguien que era un dirigente sindical modesto, de pronto era el proveedor, él mismo me lo confesó, de alimentos, franelas, gorras, equipos de oficina, etcétera. Él, el principal proveedor, junto a 17 más. Y dice Glenn Castellano que a cada uno de esos proveedores mensualmente, y me lo confesó el propio Tito Viloria, él mismo dice, sí, yo le daba a ella una comisión. Le digo, ¿cuánta era la comisión? 20%. De lo que él dice que el 20%. De pronto yo puedo decir que es el 40% o no sé. Y a cada uno de ellos el propio Glenn Castellanos dice que él le daba un 20%. Entonces 10 se lo entregaba al proveedor, que en este caso pudiera ser de alimentos, de cualquier cosa, y 10 se lo quedaba a él. Incluso él decía que tenía una manutención fija de aproximadamente $400 que le daba Maggie Kumare a Glenn Castellano por los favores recibidos, que podían ser de participar en actos de corrupción u otros. Decía que lo mantenía, le daba ropa, alimentos, etcétera. Y siempre decía, bueno, no, eso no era solo conmigo, dice él, a otros también hacía eso. Algo realmente inmoral, desde todo punto de vista, porque usar la figura de Carlos Lam para hacer cosas como esta, yo creo que no tiene calificativo. Igualmente, de todos estos negociados que tenían harto, según ella, a Carlos Lam, recibía beneficios Zaida Suárez, quien también está detenida y ha aportado también información, quien aparece en toda esta trama como la pareja sentimental de Tito Viloria. Todo este negociado tinglado de corrupción le permitió incrementar su patrimonio de forma desproporcionada. De hecho, yo le pregunto a Tito Viloria, explícame si tú has sido toda la vida un dirigente sindical, un militante de base de los troquistas, explícame cómo
tú tienes estos bienes, y le pregunto, ¿cuáles son tus bienes a nombre tuyo? Porque tenemos ya las copias de los mismos. Y él dice, la finca de 8 hectáreas, la casa de playa en Tucaca, camioneta, carro, los apartamentos de Maracayo. Le digo, oye, increíble. Obviamente, Glenn Castellanos dice, y Darwin dice, que todas esas bienes eran objetivos y finalmente de Maggie Kumari. Y la fachada era este señor Tito Viloria. Todo esto que les estoy aquí refiriendo lo ratifica verbalmente y audiovisualmente Darwin Zambrano, quien revela que Tito Viloria y Zaida Suárez pagaban altas comisiones a Maxiorisol Kumare tras obtener contrataciones como proveedores del INSE. Lo ratifica, aparte de Glenn Castellanos y aparte de la confesión que a mí mismo me hace Tito Viloria, Darwin Zambrano. Todos estos hallazgos de manera paulatina se desencadenaron en los últimos 4 días, en los cuales, como ya dijimos, de forma personal y directa, muy profesional, muy respetuosa de la Constitución y la ley y los derechos humanos, dirigimos personalmente de forma ininterrumpida, con todo lo que implica el trabajo de los órganos auxiliares de justicia que he mencionado, de los fiscales, abogados, y que la propia delación de Glenn Castellanos, que ya vamos a ver. Yo quiero que tengan la atención, no estoy creando una expectativa ficticia con el video, pero la propia delación de Glenn Castellanos, aparte de ser totalmente escalofriante, detalla en apenas 8 minutos todo esto que aquí hemos ido explicando. Cuando delata Glenn Castellanos y nos habla de esa finca que está en propiedad de Tito Viloria y que, vean ustedes, a partir del hecho de la desaparición de Carlos Lanz, su señora, Zaida Suárez, que no dejaba de estar en esa finca, un día sí y un día también, dejó de ir. Llamó la atención eso. ¿Por qué dejó de ir? Si usted se la pasaba ahí. Por algo, ¿verdad? ¿Qué será? Glenn Castellanos, de manera personal, incluso se me ofreció una madrugada, si quieren vamos hoy para la finca. Le digo, bueno, ya va, son las 5:40 de la madrugada, cálmate. Vamos a esperar que amanezca, que te acuerdes de otra cosa que todavía no te has acordado cuando duermas. De pronto te acuerdas, como en efecto se acordó. En la tarde de ese domingo, y personalmente, de forma posterior, se organizó el allanamiento con nuestros fiscales nacionales, con el equipo del GOES, del SEBIN, del 6CPC, con el apoyo de la Fiscalía Superior de Cojedes, el allanamiento de inspección de la finca La Fortaleza, ubicada en Cojedes, en un sitio inhóspito, por allí por el Baúl, en medio de palos de agua, coletazo del ciclón este que no vino, gracias a Dios. Nos acompañó un equipo de forenses, un grupo inclusive de caninos, de perros adiestrados para olfatear cadáveres. Y obviamente en esa zona tuvimos los siguientes hallazgos. Identificación de zonas por parte del equipo canino. Importante a nivel de experticia. Repito, identificación de zonas por parte del equipo canino, donde nuestros expertos de la unidad criminalística, al
pasar el luminol, detectaron rastros de sangre en una fosa ubicada en el potrero izquierdo, colindante con una finca vecina a la finca La Fortaleza. Ubicación de rastros de sangre, entonces, detectados por la prueba de luminol en una fosa que ya describí. Ubicación de una prenda de vestir. Importante esto que estoy diciendo. Una prenda de vestir. Casualmente, vean esto. Glenn Castellano nos dice que el día en que aparece Carlos Lanz, y él lo ve el 8 de agosto, incluso también en la finca, tenía una camisa de cuadros azul. Bueno, este hallazgo acaba de ocurrir el día de ayer. Es irrefutable. Estamos haciendo, obviamente, yo quiero adelantar, es una investigación preliminar que está en proceso. Las investigaciones que correspondan de rigor para determinar si esta camisa corresponde a Carlos Lanz, y están las pruebas, tenemos cómo determinar de ser así, pero es un hallazgo referir, él pudo haber dicho, Glenn Castellano, antes de nosotros conseguir esta evidencia, él tenía una camisa negra o tenía una camisa roja, ¿verdad? O venía con una franela. No, pero él dijo una camisa de cuadros azul. Igualmente, quiero destacar que se logra identificar en medio de todo esto y antes de llegar a la finca, por la delación de Glenn Castellano, se logra identificar al capataz de la finca, un ciudadano conocido como el Caliche, de presunta nacionalidad colombiana, que actúa como el capataz de la finca, quien también entrevistamos, y él nos confiesa su adicción a las drogas, al consumo de drogas y todo tipo de alcohol. Es decir, pudiéramos decir que estamos ante la presencia de un sujeto con escasa empatía humana, producto tal vez de su largo tiempo de consumo de droga, de alcohol, etcétera. Glenn Castellanos lo identifica a Eli Becerra, el capataz que acabamos de mostrar, como una persona muy peligrosa. Él lo dice. Yo le digo, más peligroso que tú, que has atracado bancos y carros y has estado preso en Tocorón y Puente Ayala. Y él dice, yo soy al lado de él, palabras textuales, un niño de pecho. Le dije, menos mal, imagínate tú. Si tú eres un niño de pecho. Estamos hablando del delator que dice haber recibido los $8.000, de haber contratado 2 sicarios vía enlace de un plan de Tocorón para el día, y esto es revelador en la delación, para el día 8 de agosto ser Tito Viloria quien se llevase engañado, porque supuestamente iba a haber una reunión con milicianos en Mariara, a el profesor Carlos Lanz. Ese fue el engaño que le hicieron. Vamos a una reunión en Mariara con milicianos, porque hay una conspiración en marcha contra el gobierno. Sale Carlos Lanz de ahí y se lo llevan finalmente, ya lo vamos a ir detallando, a la finca La Fortaleza en Cojedes. En tal sentido, yo quiero hacer un paréntesis para recordar lo que dijimos en nuestras declaraciones previas ante este caso. Siempre afirmamos que las experticias determinaron que no hubo un acto violento, ya lo dije en el preámbulo, vinculada a la desaparición de Carlos Lanz de su casa. Por ello siempre sostuvimos que su salida del hogar fue voluntaria
cosa que irritaba enormemente al autollamado Comité de Búsqueda Carlos Lam, que no buscó nada. Y decíamos que no existía evidencia criminalística de violencia en su hogar o en el entorno. Igualmente decíamos que ninguna hipótesis la descartábamos, entre ellas, por cierto, la vinculación de su círculo más cercano en el crimen. Quiero recordar que en los primeros abordajes que realizamos con nuestros fiscales, la unidad criminalística, los órganos auxiliares de justicia, encontramos 2 videos que reportan la salida de la señora Kumari pasada las 9:30 de la mañana, existiendo una disparidad con la hora que ella reportaba en su denuncia. También se detectaron cambios de equipos telefónicos en ella y todo su entorno familiar, coartadas infundadas, llamadas, incluso ella simuló llamadas. Recibí una llamada, llamen a los fiscales, a los policías. Aquí grabé a la persona y usted ve cómo dramatizaba la llamada con el supuesto mercenario que le estaba dando información a ella, que la llamaba desde Canadá, etcétera, y era yo diría un drama totalmente mediocre del peor teatro bufo, totalmente simulado, totalmente falto de credibilidad. En tal sentido, yo creo que es bien importante ya en este momento que pasemos en unos segundos a ver el video, pero la delación de Glenn Castellano, yo diría, nos lleva a concluir que la idea era secuestrar a Carlos Lam, utilizando para ello a Tito Viloria, sacar a Carlos de su residencia sin levantar sospecha. Lam no salía con cualquier persona, como ya lo dije, y en ese sentido Tito Viloria era el pasaporte para la realización de estos hechos, invitándola a esa reunión en Mariara que nunca fue, en el sector Yagua. Vean ustedes, van viajando, ¿no? Primero Tito Viloria, un Mitsubishi Lancer adelante, detrás, oh sorpresa, en una camioneta Explorer, 2 sicarios